barri Carabassó, que facin jocs de play de pedra, paper i tisores i pinten el Sant Mori en lloc del pas de peatons. ¿Por qué millones de valencianos estamos saliendo de nuestros hogares? En mi caso, Brasil. Porto Alegre. Estoy afincado aquí desde hace casi 2 años. Yo vine acá a estudiar, ¿no? Cosas de la vida, mujeres, etc. Me hicieron quedarme definitivamente por estos lugares. ¿Pero por qué Brasil? Stefan Zweig ya lo dijo en 1940 cuando llegó a Río de Janeiro huyendo de los nazis y proclamó que este era el país de las mayores bondades naturales, posibles desarrollos, alegría, constante samba, carnaval, todo lo bueno. Un año después se pegó un tiro en la cabeza en Petrópolis, pensando que el nazismo iba a avanzar por todo el mundo, llegando incluso al Brasil de Getúlio Vargas. Pero eso no nos interesa ahora. Brasil es el país de las utopías. Brasil es el futuro. La denuncia somos 23 entidades, ¿vale? Lideradas por asociaciones de padres y por los sindicatos de estudiantes. Y después hay 23 organizaciones de la ciudad de Valencia, sindicales, partidos políticos, de iniciativa social, etc. Las denuncias contra la delegada de gobierno, la señora Paula de León, contra el jefe de la policía, el señor Antonio Moreno, y contra los jefes de brigada de los dispositivos que ese día puso en marcha. Bueno, nos hemos enterado de que es el 10º Festival de la Tapa y hemos venido a comprobar qué tal está todo y cómo está el ambiente. ¡Vamos! ¿Soléis venir mucho por aquí? Sí, siempre, hombre, somos del barrio. ¿Pensáis consumir algo ahora? De momento no. Ahora esperamos a los maridos, tenemos que consultarnos con los maridos. ¿Qué estáis comiendo? Hola, buenas, una pizza, un trozo de pizza. Quan un poble no canta en la seva llengua és un poble en perill d'extinció. Si es crea art, si es crea música i vivim en una societat valencianoparlant, el més normal és fer-la en la llengua pròpia del país i no recórrer al castellà o a l'anglès o a qualsevol altre idioma. La música en valencià està en el millor moment que ha tingut mai. Jo crec que s'ha perdut la por. Quina por té que haver, colló? Parlar la nostra llengua, cantar la nostra llengua, potser no seria cal. Això era fa molts anys enrere, però avui jo crec que no. De por, res. El que tinga por que es busca un gos. L'horta del racó de l'Anell. Bueno, l'origen del nom de l'Anell és la confluència de dos sèquies. La sèquia de la Font, que naix ahir en el creuament dels camins de Carpessa i Montcada. La Font passa per davall, la sèquia de Rascanya per damunt, sense barrejar-se les aigües. Diguem-ne que ahir s'anellen les dues sèquies i això dona nom al racó de l'Anell, no? De vegades se justifiquen en les memòries d'estos grans projectes urbanístics, se justifica acabar de rematar-ho això amb una carretera perquè està mig abandonat, perquè està deteriorat, se parla de zones... I no, podeu veure-ho, està, bueno, viu, ben viu. Ni estan abandonades les algueries, ni estan abandonats els camps, no? Estan en plena producció.
Únete a la comunidad de jóvenes que afirman que momentos como estos deberían ser patrimonio de la humanidad y que las experiencias intensas hay que compartirlas. Comunitat Valenciana. Te doy todo. Hola, me llamo Ana Cano, soy una mujer transexual y me di cuenta a los 5 años que era diferente a los niños que tenía a mi alrededor. Nací con un cuerpo extraño, diferente. Era un niño, pero yo me sentía niña. Hasta que a los 17 años me di cuenta que lo podía cambiar. Fueron momentos difíciles porque en aquel momento la sociedad no estaba preparada para la transexualidad, como sigue ahora. Pero me dio la oportunidad de ser yo misma, de mostrarme ante los demás como yo era, y eso fue lo suficientemente fuerte para ser feliz, aunque la sociedad me discriminó y sigue discriminándonos a las personas transexuales. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, He's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at His command. Well, you don't have to worry. Amunt, València. Vicent. Vicent. Cavallers de Sant Jordi des de sempre. Vicent, està pagat el puro, que és que... Què passa? Està tot molt mal. Està tot molt mal. Molt mal està tot. Espera un poco. Lo vamos a colgar. Hem vingut a dir-li al Palau de la Generalitat, on estan les persones que han de decidir sobre el nostre futur, que volem continuar treballant per a servir a la societat valenciana. Volem donar una radiotelevisió de qualitat que complisca el seu principal objectiu, el de promocionar i defendre la llengua dels valencians. Volem agrair a tota la gran representació de la ciutadania, partits polítics de l'oposició que tots ens acompanyen avui, sindicats que estan presents avui donant-nos suport, perquè són conscients que quan es carreguen Radiotelevisió Valenciana es carreguen part del patrimoni de tots els valencians. La Generalitat ha destinat en esta legislatura més de 3 milions d'euros en Colòmbia, en Sudán, en varios llocs d'Àfrica.
Prioricemos lo nuestro antes que lo de los negratas. Prioricemos lo nuestro antes que lo de los negratas. Los recortes en sanidad y en educación me tienen asombrado. Yo, que España está pasando problemas, está claro. Pero que haya que inyectarles a unos bancos sospechosos de todo 10.000 millones, 15.000 millones de euros. No, a los bancos, y esto no, a los niños les vamos a quitar de la asignatura. No, más niños en la misma clase, los profesores más horas. No hay más que ver los movimientos que está habiendo. Problemas tenemos todos y nos afecta a todos, ¿no? Esta historia de la crisis. Pero no afecta ni por los estudiantes ni por los maestros. Afecta por los gángsters que han estado manejando la economía mundial. Gángsters, sí. Son los auténticos gángsters. Y encima ahora hay que apoyarles a esos, a los gorileros. Y es una cosa... Y el gobierno pues está dando la cara, la verdad que está dando la cara. No la dieron en las elecciones, tampoco habían explicado nada de lo que iban a hacer, porque si llegan a explicar bien lo que iban a hacer, igual no están en el poder. Tengo esa sensación, yo como humano. En el